Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última conferencia del mes de julio, la segunda que hacemos, donde bueno, pues ya los webinars online cada vez gustan menos, pero yo creo que el de hoy era muy interesante y a nosotros nos hace mucha ilusión porque es un tema que tratamos poco, de un país que tratamos también incluso menos, y sobre todo porque tenemos la suerte de contar con dos periodistas excepcionales que conocen muy bien la zona y que han tenido unas vivencias personales que están muy relacionadas con el libro que presentamos hoy de Norodom Sihanouk, que aquí se ve. Bueno, ahora Josep nos hablará más de él. Muy brevemente, pues comentaros que Josep Bosch, autor del libro, es periodista, corresponsal muchos años en Asia para diferentes medios y que conoce Asia como pocos, y luego también llevó a cabo una labor profesional en organismos internacionales como la OMC, siendo jefe de prensa. Y bueno, pues siempre involucrado en todo el tema internacional, y mantendrá un diálogo con Georgina Higueras, una gran amiga de la casa que ha colaborado con nosotros desde este año. Este año celebramos el 20 aniversario y bueno, pues puedo decir que Georgina Higueras lleva 20 años colaborando con Casa Asia. Georgina pues es directora actualmente del Foro Asia, vicepresidenta de Cátedra China, y también ha sido corresponsal y enviada especial a Asia. O sea que yo creo que durante, si no me equivoco, también varias décadas, 25 años, y no es frecuente encontrarse a dos periodistas que han cubierto Asia durante tanto tiempo y tantos países. Así que no me quiero extender más, voy a darle la palabra a Josep Bosch para que nos hable de este libro y de muchas anécdotas y vivencias que seguro que saldrán en este diálogo sobre el dios rey guerrillero de Indochina. Cuando quieras, Josep. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Yo antes que nada, primero que todo, voy a contestar a esa pregunta que me hace todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué una biografía del rey Sihanouk, al que mucha gente aquí no conoce ni ha oído hablar nunca de él? Y yo tengo que decirle, bueno, o sea, es un rey de Asia, pero tiene una vida muy intensa, tiene muchas cosas que contar y yo tengo muchas experiencias que he vivido relacionadas con él, ¿no? Y entonces la respuesta fácil a esta pregunta es que gente como yo, que a finales de la década de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado veía la televisión y leía la prensa, pues recordará sin duda el nombre de este monarca, de Norodom Sihanouk, que entonces era príncipe, un personaje estrechamente asociado a la guerra de Vietnam. Esa sí la conoce más gente, donde Estados Unidos pues, quería detener el avance comunista en el sudeste asiático. O sea que el contexto es enorme contexto de Guerra Fría. Fue un conflicto que causó un gran impacto en todo el mundo y que las secuelas todavía a veces se viven en Estados Unidos. Muchas de las consecuencias políticas de aquella guerra todavía siguen persiguiendo a dirigentes estadounidenses. Entonces, en aquellos años, en marzo de 1970, hubo un golpe de Estado contra el príncipe que metió a Camboya en el conflicto de Vietnam. Y fue un acontecimiento político notable y el nombre de Sihanouk se hizo famoso. Y yo por eso digo que los que escuchábamos la televisión en aquel tiempo, porque Sihanouk estaba todas las noches en televisión, en el telediario, Norodom Sihanouk, Norodom Sihanouk. Pues bien, cuando yo llegué a Pekín en 1984 como corresponsal de la agencia EFE, uno de los primeros personajes con los que me encontré, informativamente hablando, fue precisamente Norodom Sihanouk, que tanto recordaba yo de aquellos años cuando yo era joven y miraba la televisión. Y fue precisamente en una rueda de prensa en Pekín, en la que, como cuento en el libro, me causó una impresión más bien negativa. Pero luego me di cuenta, como casi todo el mundo, que detrás de aquel personaje de opereta, un personaje casi cómico, que hablaba sin parar, que gesticulaba mucho, que quería ser simpático con todo el mundo,
había una personalidad muy curiosa, había una vida novelesca, envuelta en tragedia, envuelta en sangre, envuelta en terribles peripecias políticas y personales, que desde un punto de vista periodístico merecía la pena, yo creo, investigar, conocer y escribir. Y por eso me decidí a escribir esta biografía. Unos años después, en una visita a Camboya, todavía estando yo en Asia, intenté entrevistarme. Pero lo único que conseguí fue que uno de sus asistentes personales, precisamente un chileno, que es su biógrafo oficial, que se llama Julio Geldres, que durante mucho tiempo fue también su jefe de gabinete, lo único que conseguí, digo, es que me regalara en nombre del príncipe, porque no podía atenderme, un libro titulado Prisionero de los Khmeres Rojos, en el que el propio Sihanouk relata su cautiverio en el Palacio Real de Camboya durante el régimen detestable de los Khmeres Rojos durante casi 3 años, o sea que estuvo 3 años retenido en el Palacio Real entre 1975 y 1970. Aquel libro fue para mí decisivo, fue el que me impulsó a ahondar más en el personaje y al final a escribir esta biografía, porque lo que yo leí ahí era increíble, ¿no? Y yo pensaba, ¿es cierto todo eso? Bueno, lo cuenta él, pero luego he visto que hay muchos detalles históricos que son efectivamente ciertos. Una biografía, la que he escrito durante mucho tiempo, que por su contexto en aquellos años traumáticos es también un repaso a los acontecimientos no solo de Indochina, sino también de Asia en general. Y por supuesto hay extensas referencias a la política de China, de cuya sombra, de cuya influencia y de cuyos intereses estratégicos, que ahora se ven tan claros, Camboya y en general el sudeste asiático no pueden huir ni podrán nunca huir por cuestiones puramente geográficas. Eso es un poco lo que yo quería decir como presentación del libro y como respuesta a esta pregunta que me hace la gente. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ese señor? ¿Por qué? ¿Qué se te ha perdido a ti en Camboya? Pero claro, el hecho de haber estado ahí 12 años en Asia quizá también explica un poco el por qué uno cuando está viviendo de corresponsal extranjero en una zona geográfica tiene una especial sensibilidad, un especial cariño, un especial interés por las cosas que pasan y por los personajes que realmente cuentan en esa parte. Bueno, la verdad es que cualquier época en Asia es apasionante, ¿eh? Los que habéis tenido la suerte de haber vivido los 60, los 70, han sido épocas de una convulsión enorme y lo que estamos viendo ahora, pues también. Antes de que se me olvide, los que quieran hacer preguntas, que por favor lo pueden hacer a través del chat, tanto a través de Zoom o YouTube, pueden hacer las preguntas a través del chat y luego las leeremos. Y nada, yo creo que es un lujo también tener aquí a Georgina Higueras para que nos comente y haga este diálogo con Josep, porque es una persona que también ha vivido pues no solamente muchos años en Asia, sino que ha sido testigo también directo de lo que pasa en el libro y además sale en el libro, como bien mencionará Josep, o sea que se la menciona. O sea que cuando quieras, Georgina. Muchas gracias, Rafa. Bueno, muchas gracias a Casa Asia también y a Josep por darme la oportunidad de estar aquí. Es un placer. Casa Asia es mi casa, tú lo has dicho, Rafa. Y nada, pues presentando este libro que me ha encantado y que me hace mucha gracia, ¿no? Que Josep haya elegido a Norodom Sihanouk, que es un personaje tan especial. De hecho, bueno, en el primer capítulo, él dice, en el primer capítulo del libro, él dice un montón de adjetivos sobre Norodom Sihanouk. Entre otros, le llama vanidoso, sociable, volátil, astuto, desconcertante, coqueto, además de adorado por su pueblo, respetado por gobiernos, amigo de dictadores, protector de corruptos y autoritario y represor cuando le convino. Bueno, lo gracioso de todo esto es que todos esos adjetivos
son ciertos. Es que Norodom se merecía todo eso y un poco más, ¿no? Era un personaje absolutamente alucinante, ¿no? Y no sé, o sea, a mí cuando Josep me dijo que iba a escribir el libro, me sorprendió y yo también le pregunté ¿por qué has elegido a Norodom, ¿no? ¿Por qué has elegido a Sihanouk, que para mí es un personaje absolutamente interesante y apasionante, ¿no? Pero reconozco que aquí en España se sabe poco de él, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, o sea, Josep, a ver, más cosas de esa biografía de por qué Bueno, ese Sihanouk. a mí me gusta la biografía. O sea, la novela histórica, entre nosotros, yo a veces digo, es un fraude, ¿no? Porque la gente se inventa cosas que... A mí me gusta reflejar la historia. Entonces, el género biográfico me gusta mucho y claro, de este personaje podría hacerse una novela, evidentemente, pero yo no sé escribir novelas. Yo prefiero relatar la historia. Y también creo, honestamente, que muchas veces a un escritor se le cruza por el camino un personaje. O sea, no es que uno diga, bueno, voy a hacer una biografía de quién, vamos a ver, no. Resulta que tú estás en Asia y como dije antes, pues de repente se te cruza un personaje y más que buscar al personaje para una biografía, es el personaje el que llega al escritor, no el que te busca, el que llega, el que pasa por delante. Y tú dices, bueno, vale la pena. Y así me pasó con Sihanouk, me lo encontré, fui conociendo más y más detalles de él y la propia curiosidad de saber más de su vida, pues me impulsó a escribir esta biografía, ¿no? Bueno, pues yo me divertí muchísimo, de verdad, o sea, me divertí muchísimo. Y creo que cuando acabé el libro, dije, bueno, pues yo he hecho un ejercicio intelectual que ha sido pues muy satisfactorio para mí. Y ahora, pues lo bueno sería que hubiera gente que dijera, oye, pues sí es verdad, es un personaje curioso, divertido, trágico, en fin, todos los adjetivos y más que Georgina estaba hablando, estaba diciendo. Bueno, llegaste a Pekín en el otoño del 84 y parece que le conociste casi de inmediato, ¿no? ¿Te pareció el loco genial como le definió el comandante militar francés en aquella época en que Camboya era todavía una colonia de Francia, claro? ¿Era ese Bueno, loco? loco genial es una expresión fantástica, yo creo. No sé, yo estaba a punto de ponerla en el libro, pero claro, si el personaje fuera más conocido, quizás sí que era el título adecuado. No, yo cuando le conocí, como cuento en el libro, me pareció efectivamente, como ya he dicho, un personaje cómico, o sea, poco serio, un poco chiflado, más adjetivos, ¿no, Georgina? Pero rápidamente vi que había mucho más detrás de aquella persona que hablaba sin parar y tal y cual. Yo cuento en el libro que me dirigía a un periodista francés que estaba a mi lado, el corresponsal de Le Monde, y digo, pero ¿qué hacemos aquí haciendo caso a este payaso? Y él me dijo, déjate de cuentos, ya verás tú que este parece un payaso, pero no tiene nada de payaso. Ya verás lo importante que es. Entonces yo vi que efectivamente él era un personaje que se tomaba a sí mismo muy en serio. Yo decía, bueno, pero ¿qué habrá detrás de este hombre? Que este periodista pues, me dice que no, ya verás tú. Al final, después de seguir minuciosamente los acontecimientos que marcaron su vida, me quedo definitivamente con la gran definición que él hizo, como dices, Georgina, el comandante militar francés de Camboya durante la época colonial, en una conversación con el embajador de Estados Unidos en Saigón, que gracias a los cables entre la embajada de Saigón y el Departamento de Estado, el mundo pudo conocer esta definición, ¿no? Dijo, el embajador de Estados Unidos dijo, pero ¿cómo pueden entenderse ustedes con este tipo si está loco? Y el comandante militar le dijo, sí, señores, tiene usted razón, este rey quizá esté loco, pero es un loco genial. Y al propio rey le gustó mucho esta definición, ¿no? Y él siempre lo repetía. Y es cierto también que Estados Unidos, que durante mucho tiempo tuvo muchos problemas con él, también decía, qué personaje tan curioso, tan simpático, tan raro, tan loco,
qué lástima que no esté a nuestro favor. Sí, Entonces pero Estados le Unidos nunca respetaban. se entendió. Él se entendió, él era mucho más francés, no se entendió nunca. Ni él se entendía con Estados Unidos, ni Estados Unidos le entendía a él. Bueno, Efectivamente. esa es la percepción que tengo yo de aquella época, ¿no? En fin, este era hijo y nieto de reyes, y él mismo fue coronado en 1941 rey de Camboya, cuando apenas contaba 19 años, y entonces él se las daba gigolo, o sea, de jovencito vividor en Saigón, que estaba feliz y tal, y le soltaron el muerto de hacerlo rey de Camboya. Pero veo que en tu libro le llamas, además de rey, claro, le llamas Dios, rey y guerrillero, ¿no? Entonces, ¿por qué has metido los tres títulos? Porque evidentemente a Sihanouk le puedes llamar muchas cosas, pero ¿por qué has metido esos tres títulos juntos? Bueno, a mí me parece interesante desde el punto de vista de un lector escribir la biografía de un rey. O sea, los reyes son personalidades en sí mismas interesantes, ¿no? En este caso, Dios rey es un poco siguiendo la tradición india del Devaraja, ¿no? Que era la persona que mezcla el poder temporal con un estatus casi divino. Y eso es cierto que Sihanouk no sé si lo creía o no, pero lo vendía así a su gente, ¿no? Entonces los monarcas camboyanos, como en el resto de Asia, pues siguen esta tradición, ¿no? Fíjate, en China, como tú sabes muy bien, Georgina, porque viviste ahí mucho tiempo, el rey era el hijo del cielo, ¿no? Se decía de los emperadores que eran los hijos del cielo. Ellos, además, eran los amos de su país, o sea que mezclaban también el poder temporal con el estatus divino. Y Sihanouk estaba convencido él de que era la personificación de Camboya. Y sus súbditos, al menos los menos educados, los campesinos, el pequeño pueblo, como decía él, le otorgaban poderes mágicos. Y él no lo desmentía, ¿no? A veces decía, hombre, no, yo no tengo poderes mágicos. Pero bueno, ahí queda por si de repente la gente pues necesita creer en algo más. Y la gente le tenía un respeto increíble, como el respeto que se tiene en definitiva a algo o a alguien de procedencia divina. Y eso pues era una parte muy importante de su imagen, de su karma. Guerrillero, pues porque encabezó durante años, al menos nominalmente, la guerrilla contra el régimen republicano que se instaló en el país tras su derrocamiento en 1970. Entonces, yo creo que al mezclar los dos conceptos de rey, Dios rey y guerrillero, se forma una mezcla que yo pensé, bueno, pues eso puede atraer la atención de la gente en torno a esta figura. Le podías haber dicho Dios rey también y cantante, porque lo de la faceta de cantante y de director de cine fue muy importante Bueno, sí, para... pero yo creo que guerrillero era un poco más fuerte, ¿no? Sí. Pero un poco como más contradictorio era lo de cantante, ¿no? Bueno, lo cierto es que, aunque se le tome en broma, ¿no? Muchas de las cosas que hacía y que te sorprenden, pues eso, esa pasión por el cine, ese, no sé, ese intento, las fiestas que hacía, la pasión por cantar, por la música, por tal, pero tiene algo que muy poca gente tiene, ¿no? Porque él fue un negociador nato. Él consiguió echar a los franceses de Camboya sin disparar un tiro. O sea, fue el gran, digamos, el padre de la independencia de Camboya, ¿no? Y poca gente consigue una independencia sin que tenga que haber una guerrilla, ¿no? Pero es cierto que, aparte de, pues eso, de negociador, de Dios rey, de director de cine, de presidente de la República, de actor, de prisionero, de cantante, de exiliado, de monarca constitucional, de guerrillero, de bon vivant, porque le encantaba el champán y le encantaba el caviar
y los rusos iban y le regalaban caviar y los franceses le regalaban champán, y entonces era un auténtico bon vivant. Yo querría saber qué cara de este personaje poliédrico te interesó más. ¿Qué te cautivó más, su carácter o su increíble historia? Porque también tenemos que tener en cuenta que este señor o sea, se puso de líder de los Jemeres Rojos, que le habían matado a 17 miembros de su familia. O sea, es que es alucinante la historia de Sihanouk, ¿no? Bueno, primero lo que has dicho es muy cierto. Sihanouk tenía un gran cariño por Francia. Es un francófilo, o sea, le gustaba todo lo francés. Era un admirador del general de Gaulle. Tenía una casa en el sur de Francia. Hablaba francés siempre que podía. Comía francés, comía comida francesa. Le gustaba el champán. Él dice, yo no soy un alcohólico, pero hombre, algo de coñac tengo que tener en casa para cuando hago un brûlé, ¿no? O sea que era una persona que realmente tenía, insisto, un cariño enorme por Francia. ¿Por qué? Porque Francia ayudó a Camboya a ser independiente, porque se lo querían comer los vecinos. Y al estar Francia ahí, Francia respetó Camboya. Pero bueno, ¿qué es lo que a mí me interesó más? O sea, ¿cuáles son los rasgos de su carácter? Sería un tópico quizá decir que fue un personaje complejo, contradictorio, porque todos tenemos nuestras propias complejidades, nuestras propias contradicciones, pero creo que no es exagerado decir que él lo fue complejo y contradictorio de una manera muy especial. Quizá porque durante muchos años también fui analizado con lupa por los políticos, por los periodistas, por las cancillerías, porque era un quebradero de cabeza el sudeste asiático y todo el mundo estaba pendiente de él. Y él tenía un papel protagonista en todo aquel tinglado. Rasgos principales de su carácter, yo creo que, bueno, es que la lista de adjetivos es larguísima, pero tenía un ego enorme. Y eso sí que me lo han subrayado las personas con las que he hablado sobre él, ¿no? Tenía no solo un ego de rey, sino un ego de Dios casi, era un ego enorme. Era una persona llena de simpatía y humanidad, a pesar de todo lo negro y lo sangriento y lo conflictivo que ha tenido también, ¿no? Pero tenía gran simpatía y tenía mucha humanidad. Los que trataban con él se quedaban enamorados de él. Como animal político, era un manipulador, era un seductor. Quizá por eso un buen político en el sentido de lo que hacen los políticos, ¿no? Que es seducir y manipular. Pero siempre astuto, una persona muy astuta y muy respetado por todos. Insisto en la anécdota del embajador de Estados Unidos, qué lástima que no esté de nuestra parte, ¿no? Se tomaba su cargo, su condición de rey absoluto, casi feudal, muy en serio. Y toda su política estuvo siempre dirigida a preservar la integridad territorial de su país, de Camboya, que siempre estuvo amenazada por sus vecinos hasta que llegó Francia. Él quería preservar esta independencia, esta soberanía, y a pesar de que podía parecer un personaje casi cómico, al final la gente le tomaba en serio. Amigos y enemigos le tomaban en serio, aunque todos sabían que era, por supuesto, un maestro en confundir a la gente. Y la prensa, la primera en darse cuenta de eso. Tenía un aire muy dramático, le gustaba el teatro y sobre todo el cine. Él mismo parecía estar siempre interpretándose a sí mismo, interpretando el papel de Sihanouk. Se imaginaba como un personaje de Shakespeare, y eso es lo que yo digo, nada más empezar el libro, ¿no? Habló una anécdota en la que él pues decía, yo creo que Shakespeare me haría justicia. O bien también se veía como un actor en una película de Hitchcock, porque las películas de Hitchcock tienen este tono dramático, este tono de suspense que él le gustaba poner siempre en la política. O también la imagen de un Don Quijote, eso le gustaba también mucho a él, Don Quijote,
enfrentándose a los poderosos, a los políticos poderosos, a Richard Nixon, a Henry Kissinger, que eran sus molinos de viento. Él se enfrentaba a esos molinos de viento y estaba encantado. Yo creo que a veces ni siquiera se daba cuenta de los peligros. Pero bueno, él se lanzaba. ¿Cómo? Como Don Quijote. En política quería emular a De Gaulle, escribió libros con títulos parecidos a los de De Gaulle, quería emular a Mao, por eso durante un tiempo, cuando vio que Mao, para promocionar la política agraria, se iba al campo y trabajaba con los campesinos, entonces durante un tiempo Sihanouk también lo hizo y llamaba a los embajadores, al embajador francés, al embajador de Estados Unidos y decía, vénganse que vamos al campo a hacer un canal de riego o a arreglar una vía de ferrocarril. Y eso, claro, salía en todas las páginas de los periódicos y en primera página el embajador de Estados Unidos y el francés ahí cavando y tal. Eso duró poco, porque realmente el clima de Camboya no está para estas cosas, ¿no? Y entonces se cansó él y se cansaron los demás. Pero él ya tenía su propaganda hecha en la prensa, ¿no? Al querer emular a De Gaulle y a Mao y a todos estos políticos, tenía evidentemente delirios de grandeza. Y por eso le gustó durante muchos años incordiar a Estados Unidos, porque les incordiaba de verdad. Y a ese gobierno le denunciaba constantemente por su presencia en el sudeste asiático. Era un auténtico quebradero de cabeza para Estados Unidos. Y cuando alguien le hablaba de sus contradicciones, porque la prensa le decía, bueno, pero usted ayer dijo esto, yo dice lo otro, y normalmente tal y cual, él decía, cuando la gente le hablaba de estos cambios de rumbo en su política, cuando le llamaban, eres un político veleta, él decía, no, 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 lo que ustedes tienen que ver es el destino final. Y eso sí lo tengo claro, ¿no? El rumbo puede ser derecha e izquierda, pero el destino final está claro, que es lograr el objetivo de preservar la integridad, la soberanía y la independencia de Camboya. Entonces, él decía, si yo voy avanzando por la selva y de repente veo un animal que me acecha por un lado, me voy al otro. Si veo que cuesta cruzar el río por aquí, me voy un poco más adelante. Pero el objetivo, al final, siempre lo tengo muy claro. Y muchas personas que le conocieron bien decían que era un personaje agridulce, ¿no? Cariñoso y entrañable, a veces, como alguien me lo calificó como Charlie Chaplin en una de sus películas, ¿no? Que son personajes cariñosos, entrañables, pero en otras podía ser muy colérico, vengativo, rencoroso, hasta sádico. Una persona me lo calificó de sádico, ¿no? Le gusta humillar a la gente, es rencoroso, vengativo. O sea, no era ni un héroe ni un villano, pero sí un poco de las dos cosas, en definitiva. Es como digo, un personaje. El libro, la verdad es que está muy bien documentado. ¿A qué fuentes que has utilizado? ¿Cómo has conseguido, además de la propia biografía de Sihanouk, tienes una enorme parte de referencia histórica a lo que estaba pasando en el sudeste asiático? ¿Qué fuentes has consultado? ¿Qué has usado para la biografía? Bueno, yo estuve 12 años en Asia, en distintos sitios, en China, en Japón y sobre todo en Hong Kong. Y viajaba mucho por la zona, porque de hecho durante un tiempo yo era corresponsal de la zona del sudeste asiático. Y eso me permitía, cuando iba por cuestiones informativas, pues no sé, ir a un archivo, tal, ver cosas. O sea, durante mucho tiempo estuve recopilando mucha información. Y en realidad las fuentes son un conjunto muy amplio. Hay entrevistas con personajes que estuvieron muy cerca de él, alguna correspondencia que yo tuve con él, poca, pero tuve correspondencia con él. Él siempre contestaba las cartas, él me enviaba vídeos con sus películas regularmente con una dedicatoria al señor corresponsal de la agencia EFE en Hong Kong y tal. Me enviaba notas cuando no podía recibirme, me decía, mire, es que estoy en el hospital de Pekín, por favor, diga a sus compañeros que no me molesten tanto porque la verdad me acaban de operar, no sé, y tal igual. O sea que en eso era un personaje muy cercano, ¿no? Y hay también muchos relatos autobiográficos de diferentes épocas que él escribió, aunque hay que reconocer también que algunos casos son contradictorios. O sea, lo
lo que pasa en un viaje entre Moscú y Pekín, contado por él, una vez, contado por él unos años más tarde, y contado por el embajador que estaba aquí, son tres versiones distintas, ¿no? Entonces, a pesar de esta contradicción, bueno, él explicaba su verdad y quería pues matizar las cosas. Era muy quisquilloso. Cuando alguien decía algo, pues le contestaba, no, mire, esto no es cierto y tal y cual. Y luego también yo visité muchos archivos, por ejemplo, los archivos coloniales franceses, los Archives d'Outre-mer en Aix-en-Provence. Estuve yo ahí bastantes días buscando ahí cosas, encontré muchas cosas interesantes. También estuve en archivos nacionales en Tailandia, en Singapur o en Hong Kong, donde yo estuve 7 años viviendo. Y también lo que escribió la prensa de muchos países de él. No en vano pues se califica la prensa de el primer borrador de la historia, yo creo que lo es. Y luego se han escrito también muchos libros sobre él, sobre todo en Francia y en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, sobre él y sobre el conflicto de Indochina, que está tan involucrado. Son dos cosas que están íntimamente relacionadas. A destacar, y eso sí para mí fue un gran descubrimiento, una serie de conversaciones que mantuve en París. Yo tenía quizá 12 horas de conversaciones grabadas, o sea, 12 horas son muchas horas en las que una persona te explica algo, ¿no? Son 12 horas en 4 sesiones diferentes que tuve con una camboyana que había trabajado muy cerca de él para editar sus publicaciones, ¿no? Y que fue también bailarina del Ballet Real y que en ocasiones fue dama de honor en el Palacio Real. Para mí eso fue decisivo porque ella le conocía muy bien, ella le admiraba, pero ella también fue la que me dijo, cuidado que es un sádico que le gusta vengarse, ¿no? Pero bueno, ella lo conocía y eso fue para mí fantástico y es gratificador, claro, cuando uno encuentra a veces a gente que está dispuesta a hablar, a contar cosas de un personaje y ayudarte en tu trabajo. Para mí eso fue espectacular, decisivo. También hablé con camboyanos que sufrieron los horrores de la época de los Khmeres Rojos. Y un caso muy curioso es el de un miembro de los servicios de espionaje de la Marina de Estados Unidos, destacado en Phnom Penh y en Saigón durante la guerra de Vietnam, que me facilitó mucha información sobre el funcionamiento de la CIA y sobre su propia institución, que era el Servicio de Inteligencia de la Marina en Indochina. Él también conocía al príncipe Sihanouk. Y él, curiosamente, no podía publicar esa información por su compromiso de confidencialidad con los servicios de inteligencia de la Marina. Pero me contó muchas cosas. Él escribió también un libro de ficción que no pudo nunca publicar precisamente por la cuestión de confidencialidad, y que incluso lo enseñó al rey y el rey le escribió un prólogo. Y él contaba también ahí muchas cosas. Yo tuve la suerte de tener una enorme, inmensa correspondencia con esta persona desde Estados Unidos. Y luego está también, eso también me ayudó muchísimo al principio, en los años 50 sobre todo, en la primera época, digamos, en la que Sihanouk empezó a ser ya un personaje, los cables diplomáticos entre la capital camboyana y el Departamento de Estado en Washington, que como sabes se publican regularmente. En fin, todo eso fue como un puzzle que hay que ordenar para pues, componer la fotografía del personaje. Evidentemente, lo que no tuve acceso, porque eso nadie tiene acceso, es a los archivos de China, que esos sí que deben tener material suculento sobre el personaje, ¿no? Pero bueno, lo único que realmente llegué a obtener relacionado con China es en mi investigación en la Universidad de Hong Kong, pero casi todo era material ya publicado, o sea, no eran cosas de tipo Departamento de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores, nada de eso. China es un país, como sabes muy bien, muy oscuro, muy opaco en este tipo de cosas. Si no tuviste acceso a los de China, es una pena que tampoco tuvieras acceso a los de Corea del Norte, porque aquí nuestro amigo en China estaba exiliado y ahí hacía de todas sus cosas políticas y tal y cual.
pero en Corea del Norte se pasaba mucho tiempo, era muy íntimo amigo de Kim Il-sung y allí le tenían un palacio, vivía bastante, hasta mejor que en China, y ahí deberían de saber, hasta Kim Il-sung le debía de espiar, vamos, y lo que se deben de tener los archivos de Corea del Norte de Norodom Sihanouk debe ser también muy jugoso. Bueno, él Pero, tenía guardaespaldas norcoreanos. Tenía guardaespaldas norcoreanos. Él no se fiaba de los guardaespaldas camboyanos, porque decía, me va a pasar con América, como en América Latina, que los que te hacen el golpe de Estado son tus propios guardaespaldas. Y por eso tenía guardaespaldas norcoreano. Imagínate la cantidad de información que le daban. claro, Le daba a su gobierno estos señores. acceso a los chinos, imagínate si llegas a tener acceso a los norcoreanos. Uf, Pero, en fin. Bueno, fascinante. el libro no es solo una biografía, sino que también es un magnífico recordatorio de la historia de Indochina y de la guerra de Vietnam, que muchas personas piensan que solo afectó a ese país, porque como hablamos todo el tiempo de la guerra de Vietnam, y no sabemos que, claro, que hubo otros dos países que afectó a toda Indochina, que afectó a Laos y que afectó a Camboya. Y en tu libro cuentas que entre 1969 y 1973 Estados Unidos arrojó más de 500.000 de toneladas de bombas sobre Camboya. O sea, que eran muchas más de las que arrojó sobre Japón en la guerra contra Japón, ¿no? En fin, ¿qué supuso la invasión estadounidense para la región? Es cierto que cuando yo me planteé escribir la vida de este personaje, una de mis preocupaciones principales fue ponerle en el contexto de la región, en el contexto del sudeste asiático y de Asia en general, ¿no? Por eso hablo de la época colonial, hablo de la presencia francesa, hablo de Ho Chi Minh, incluso tengo un capítulo dedicado a Ho Chi Minh, que era un personaje importantísimo en el sudeste asiático, y hablo también de la guerra de Vietnam, aunque un poco sin detenerme demasiado en el conflicto en sí, pero sí desde el punto de vista en el que afectó a Camboya y a la vida y a la política del rey Sihanouk, ¿no? Entonces, evidentemente, tú me preguntas sobre la invasión estadounidense, que fue traumática, como he dicho antes, algo en todo el mundo, ¿no? A nosotros los jóvenes de la época nos marcó bastante también, ¿no? Estados Unidos se metió en un gran lío, como se ha metido en Afganistán y ahora está saliendo como puede, ¿no? Y también se metió en un gran lío como se habían metido los franceses antes, porque, bueno, los franceses llegó un momento en que les echaban y ellos dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí porque esto es parte sagrada del territorio francés. Mire, no señor, esto es Indochina y esto pertenece a los vietnamitas y a los camboyanos, les pese a usted o no, ¿no? Entonces, no supieron salir por la puerta grande de Indochina. Y el general de Gaulle ya les advirtió a los estadounidenses, miren, ustedes se están metiendo en una ciénaga y no van a salir fácilmente de ella, no podrán salir de ella. Entonces, en un momento determinado, les pasó a los Estados Unidos lo mismo que les había pasado a los franceses, ¿no? Que subestimaron las ansias de independencia de sus colonias indochinas después de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos, como lo veía todo desde el punto de vista del prisma de la Guerra Fría, pues tuvo el mismo problema. Había que detener el avance del comunismo en Asia, sí, y pensó que su fantástico poderío militar y sus dólares serían suficientes para ganar la guerra. Y evidentemente no lo fueron, porque los vietnamitas y los indochinos, como se diría en el símil futbolístico, jugaban en casa y estaban, por supuesto, mucho más motivados. Y eso fue la gran tragedia de la presencia de Estados Unidos en Vietnam, que, como digo, pues ha sido una llaga que ha tenido el país durante mucho tiempo. Claro, bueno, los Estados Unidos además miró casi a los franceses por encima del hombro, que diciendo, bueno, vosotros habéis perdido Dien Bien Phu porque sois unos mantas, pero aquí vamos nosotros y lo vamos a solucionar, pero rápido, rápido.
y se creyeron que sacando a los franceses ellos solucionaban el problema de Indochina en un pispás y se acababa la expansión del comunismo por ahí, ¿no? Y fíjate tú. En fin, ¿qué papel jugó Sihanouk en esa guerra? Bueno, durante mucho tiempo su objetivo principal era evitar que la guerra se extendiera a Camboya. Pero llegó un momento en que se convenció de que Estados Unidos iba a perder la guerra y él dijo, pues se irán como se fueron los franceses, tendrán que irse, aquí no van a quedarse. Y él dijo, tengo que buscar algún tipo de acomodación con la gente de aquí. Entonces toleró el uso de su territorio por parte de los comunistas vietnamitas, del Vietcong. Eso fue un error colosal, aunque él dice que no tenía otra opción, quizás sí, pero fue un error colosal, porque Estados Unidos dejó de considerar a Camboya como neutral y descargó toda su furia contra él. Ese fue otro episodio que no se puede decir que sea el momento más brillante de la política exterior de Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos estaban matando a soldados a miles todas las semanas y Sihanouk daba cobijo a los que lo hacían en su territorio. Fue un juego muy peligroso y le costó carísimo. Bueno, pero fue así. Tan peligroso que Washington apadrinó el golpe de Estado de Lon Nol, ¿no? Que era la mano derecha de Norodom Sihanouk, o sea, el hombre en el que él tenía más confianza, ¿no? Y ese, o sea, su jefe militar fue el que da el golpe de Estado y derroca a Sihanouk, ¿no? Y de aquellos barros llegaron los lodos después, ¿no? Porque 3 años más tarde los lodos son precisamente los Jemeres Rojos, ¿no? Y los Jemeres Rojos, todos lo sabemos, es uno de los regímenes más genocidas y más sanguinarios de la historia universal. O sea, es que se cargaron 1/4 de la población camboyana en apenas 4 años que estuvieron en el poder. O sea, porque los vietnamitas entraron e invadieron Camboya. Si no, lo mismo, no quedaba un camboyano vivo. En fin, ¿cómo se entiende que Sihanouk aceptara representarles? Este es un momento muy curioso y muy decisivo en su vida y que para mí fue básico leer mucho y enterarme mucho porque a mí me sorprendió muchísimo también. ¿Cómo es posible que este señor tal de repente se alíe con estos genocidas, se alinee con estos asesinos? Pero digo que es curioso y decisivo porque tras su derrocamiento en marzo de 1970, cuando él estaba en Moscú precisamente en un viaje oficial, él podía haber dicho, como al parecer le sugería a su esposa Monique, mira, me voy al exilio, me voy al sur de Francia, a la Costa Azul, a vivir bien y me olvido de Camboya. Yo no puedo enfrentarme a fuerzas tan hostiles contra mí. Eso podía haberlo hecho. Podía haberlo hecho tranquilamente, como lo hizo el emperador Bao Dai vietnamita, ¿no? Él siempre decía, yo no voy a hacer como hizo él. Yo voy a quedarme aquí al pie del cañón, ¿no? Y él no lo hizo, no se fue a la Costa Azul. Él consideraba que su deber era estar al lado de Camboya. Y, movido por la rabia y el rencor contra los que le habían derrocado, pues se unió a la guerrilla. Ahora os voy a contestar. Hay que tener en cuenta que los autores del golpe fueron su general más fiel. Fíjate qué cosas, ¿no? El general Lon Nol, que después fue presidente de la República Jemer, un régimen que resultó ser desastroso. Y otro de los golpistas fue precisamente uno de sus primos que había tenido aspiraciones al trono también, el príncipe Sirik Matak. Y poco antes del golpe, y esto no se cansó de recordarlo Sihanouk, se había arrodillado ante él y le había prometido obediencia y respeto. Entonces, resulta que un día por la noche, uno de ellos despierta al otro y le dice, mira, hay que acabar con este señor, con el príncipe, y está todo de él, y le hicieron el golpe. Y después
le traicionaron, ¿no? Le traicionaron sabiendo que Estados Unidos les apoyaría, porque Washington quería acabar con las frivolidades de Sihanouk, con lo que ellos calificaban de neutralismo procomunista, ¿no? Entonces dijeron, no fueron los autores directos del golpe, pero sí, a mí me decían del Servicio de Inteligencia de la Marina, tanto Lon Nol como Sirik Matak, los que hicieron el golpe, nunca lo hubieran hecho si no hubieran pensado o hubieran recibido alguna garantía o alguna información de que Estados Unidos lo iba a aceptar como algo que ellos querían, ¿no? Y cuando Sihanouk apoyó a los Khmeres Rojos, lo hizo precisamente por su deseo de venganza contra los golpistas. Y estuvo dispuesto a blanquear la política de los Khmeres Rojos, erigiéndose en su representante internacional. O sea, les prestó la legitimidad de monarca, de patriota, de político bien visto en todo el mundo, que él tantos años había tardado en forjar. Fue, yo creo, un grave error, porque los Khmeres Rojos después le traicionaron a él, porque era gente con la que no se podía dialogar, o sea, animales, ¿no? En este sentido, pues yo creo que sí, se puede considerar a Sihanouk de alguna forma como cómplice de ese horrible régimen de los Khmeres Rojos que tanto daño hicieron a Camboya. Efectivamente. Bueno, en el libro indicas que por encima de los aspectos ideológicos, el interés nacional chino era conseguir que no se formara un frente hostil en su frontera sur. China siempre ha tenido esas obsesiones de las fronteras, ¿no? Y tener, como le pasa ahora con Corea del Norte, que necesita, apoya el régimen de Corea del Norte para evitar que ese régimen caiga y que en su frontera este, pueda tener a un gobierno, aunque tiene buenas relaciones con Corea del Sur, pero en Corea del Sur están estacionados 28.500 soldados norteamericanos. Entonces, eso supondría que tendría a los soldados norteamericanos en la frontera. Entonces, China siempre tuvo ese afán en evitar que en su frontera sur tuviera un medio hostil, o sea, un régimen hostil, ¿no? Y por eso también Pekín acogió a Sihanouk como exiliado político y le apoyó para su liderazgo al frente de Kampuchea Democrática, ¿no? ¿Cómo fue su relación con Mao y con la cúpula comunista? Bueno, o sea, yo creo que también se puede preguntar, esa relación que fue buena, la palabra sencilla es buena. ¿Esa relación supone que él era pro-chino o pro-comunista? ¿No? Porque claro, estuvo tan metido en la cama con los chinos que uno dice, bueno, pues no tenía ninguna manía con los comunistas, ¿no? Yo creo que no se puede decir que Sihanouk políticamente tuviera tendencias procomunistas en el sentido ideológico del término. Tenía muy claro que él tenía sangre azul. Hay conversaciones que yo cito de él con Mao, en el que Mao le decía, no, pero tú tienes que leer cosas de Marx porque tú serías un buen comunista y tal. Y él dice, no, mire, yo, Mao, señor Mao, yo respeto mucho a usted, he leído cosas que usted ha escrito, pero yo soy un hombre, un príncipe de sangre azul, y usted sabe que la monarquía y el comunismo no cuadran de ninguna manera. Entonces, dice, yo soy muy amigo de ustedes, pero reconozco lo que es mi identidad, mi historia, mi pasado y mi esencia. Pero sí es cierto, y ahí está otra vez el Sihanouk manipulador y el político que va a un rumbo fijo tomando distintas carreteras. Sí es cierto que cuando le convino, se alió con políticos comunistas o con regímenes comunistas, porque él era un amigo enorme de los regímenes de Europa del Este, ¿no? ¿Por qué? No porque sintiera una simpatía ideológica con ellos, pero es que eran los únicos que le hacían caso en un momento en que estaba combatiendo a Estados Unidos, ¿no? El caso de China es bien claro y contundente, o sea, él estaba totalmente aliado con los chinos. Recuerda que dije que él estaba convencido de, bueno, Estados Unidos se irá, los franceses ya se fueron, China se queda, ¿no?
su amistad con Mao o con Deng Xiaoping es un hecho. Es un hecho. Eso está muy bien reflejado en la historia de China y en la historia de Camboya. Cuando él viajaba a Pekín, en la época de Mao, Mao le sacaba en la puerta de Tiananmen y había 1 millón de personas, ya sabes la capacidad de movilización que tienen los chinos. Había 1 millón de personas que paraban las fábricas, iban ahí a decir el príncipe amigo nuestro y tal, porque era un aliado político también de China en aquel momento. China estaba también muy agresiva con Estados Unidos. Entonces esta amistad es un hecho que no se puede denegar. Y no hay que olvidar lo que has recordado tú, ¿no? Que durante mucho tiempo estuvo exiliado en Pekín y Pekín le pagaba los gastos y que disponía de este palacio del que hablabas tú en Corea del Norte. Pero él, si tú le preguntas, bueno, él lo calificaba de alianzas tácticas, ¿no? Para conseguir sus objetivos, que eran evitar la desaparición de... Y él lo decía claramente, ¿no? Los americanos se irán y China está aquí. Y los políticos de Camboya tendrán que lidiar con China siempre. Sí, Y eso es cierto. efectivamente. ¿Cuáles son los momentos estelares para ti de la vida de Sihanouk y, por supuesto, lo que tú consideras los momentos estelares del libro, ¿no? Bueno, a mí cuando yo he tenido que resumir un poco el libro para alguien que digo, no, mire, leo y verás que es divertido, ¿no? Hay momentos, y yo creo que son muy interesantes. O sea, yo he intentado también que no sea una historia sosa sobre la política asiática, ni mucho menos, porque sé que eso lo hacen los estudiosos de las universidades de Harvard y no sé de dónde, ¿no? Y luego la gente no llega al público, llega a los sesudos analistas de política. Yo no he querido hacer este libro, yo he querido hacer un libro en el que haya tragedia, humor, anécdotas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay varios episodios que yo creo que están muy bien y que he tratado de reflejarlos con especial cariño para quitarle pues esa cosa seria y sesuda de un análisis político que no me interesa. Entonces, cuando él era un estudiante en Saigón, yo cuento anécdotas de sus compañeras de clase, de una chica rubia que llevaba una lavanda y que él estaba fascinado por ese olor y le preguntaba cosas y hablaban tal, cuando era un adolescente, ¿no? Cuando los franceses le eligieron para ser rey, porque estaban convencidos de que iba a ser totalmente dócil. Y en eso los franceses se equivocaron. El momento en el que el gobernador de Indochina, el general ¿cómo era? de Q, estaba cenando con su Hanouk y con su esposa, o sea, la esposa del general, y la esposa se quedó prendada de aquel niño. Ah, mais il est mignon, ese garzón, ¿no? Y entonces, entonces el general dijo, es verdad, es miñón, ¿sabes? Es simpático este chico. Y es tan pro-francés que como es de la familia real, le elegimos rey y estaremos seguros porque será francófilo para toda su vida. Se equivocaron. También cuando de repente ya monarca decidió marcharse de su país en una caravana de coches, yo me lo imaginaba eso y pensaba, en la frontera de Aranyapayat, entre Camboya y Tailandia, entonces dijo, venga, vámonos, ministro de Defensa, ministro tal, todos, vamos en una caravana y se plantó en la frontera con Tailandia para pedir exilio en Tailandia, para presionar a Francia. Y los tailandeses montaron una reunión urgente del gobierno diciendo, pues está el rey ahí, o sea, el príncipe pidiendo asilo político. ¿Y qué hacemos ahora, no? Fue un momento que yo me lo imaginaba con todo su dramatismo y tal, y ahí en los archivos de Tailandia encontré referencias a este viaje. Sus relaciones tortuosas con Estados Unidos siempre han sido interesantes. Con el presidente Richard Nixon se despreciaban mutuamente, no se tomaban en serio. Richard Nixon decía, este tío solo habla de su cine y de sus cosas y no tiene ningún sentido de la política. Y bueno, y su famoso y poderoso secretario de Estado, Henry Kissinger, que claro, me imagino yo levantándose todas las mañanas
con un resumen de las cosas que pasaban en el sudeste asiático y diciendo, pero este tío ¿qué tiene contra nosotros, ¿no? ¿Qué está haciendo, no? Y Kissinger, por cierto, vive todavía y ha escrito libros sobre esta época. Indudablemente es muy interesante y a ese le dediqué yo bastante énfasis, el golpe de Estado de 1970, ¿no? Cuando él estaba de viaje en el extranjero, se fue a París, se fue luego a Moscú y cuando está en Moscú está en el coche con el Kosygin y le dice, mire, señor Sihanouk, creo que ha pasado algo en su país. Y él dice, sí, me han dado un golpe de Estado, ¿no? O sea que también me imaginé esa conversación en el coche oficial desde Moscú al aeropuerto, que el jefe del gobierno ruso diga, ahí ha pasado algo, ¿no? Eso fue también un episodio muy interesante. Desde luego, el cautiverio en el Palacio Real de Phnom Penh, prisionero de los Khmeres Rojos, fue un momento terrible en su vida, cuando él cree que le van a torturar, le van a asesinar, porque él mismo había visto como jóvenes soldados khmeres torturaban sádicamente animales en los jardines del Palacio Real para divertirse. Y pensó, estos van a hacer lo mismo conmigo. Van a hacer picadillo. Sí, ¿y luego qué hizo? Se postró ante una imagen de Buda y empezó a rezar con su mujer como niño. Y él no era cristiano, pero por si acaso se postró delante de una imagen del niño Jesús también para rogar, sálvenme, ¿no? Y él estaba dispuesto a suicidarse porque no quería evitar la tortura y la humillación, ¿no? Eso lo cuento ya en la primera página del libro, porque creo que es el momento más trágico, más espectacular de su vida, ¿no? Me parece también interesante el episodio de la caída de Phnom Penh en 1975 y la precipitada evacuación estadounidense mientras la guerrilla entraba en la ciudad y disparaba contra el aeropuerto. Yo a eso le dediqué también bastante tiempo y con mucha información procedente de Estados Unidos. Y por cierto, hay una anécdota muy bonita, muy romántica, de un piloto estadounidense que se empeñó en ir a rescatar a su novia camboyana cuando se enteró de que Phnom Penh estaba asediada por la guerrilla y despega en un avión con uno de los 4 motores averiados en Bangkok. Había un grupo de periodistas, entre ellos uno británico que contó la anécdota, que se montan en el avión, no había ya vuelos regulares, se montan en el avión con este romántico piloto y entonces se van hasta Phnom Penh y él deja a los diplomáticos, que eran diplomáticos de Alemania del Este, o sea, gente que quería montar ahí sus embajadas, y a unos periodistas de la agencia France Press y tal, y se va en busca de su novia, ¿no? Eso me pareció una anécdota muy, muy interesante, al margen propiamente de la vida de Sihanouk, pero sí en el contexto de lo que estaba pasando. Bueno, y la anécdota de Sihanouk pasando el papelito al policía. Eso para mí fue uno de los momentos más curiosos que me contó precisamente un funcionario del Departamento de Estado que vivió eso, ¿no? Entonces, él fue una petición de exilio en Estados Unidos, ¿no? Él se cansó de los Khmeres Rojos a pesar de que estaba representando en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, en un ascensor donde estaban los escoltas estadounidenses de Sihanouk, los guardianes Khmeres Rojos de Sihanouk y su esposa, él da una nota escrita a uno de los policías de escolta en la que le dice, pase esa nota al Departamento de Estado y tal. Entonces el policía, el escolta, se pensó que era una propina o algo, ¿no? Y dijo, no. Y dijo, no, sí. Y puso el papelito en la mano y él pedía exilio político en Estados Unidos. Luego hay también un episodio muy curioso, creo, que es cuando él y su esposa, durante la lucha guerrillera contra los que le sacaron del poder, decidieron hacer un viaje en el interior de Camboya. O sea, en lugar de irse a la Costa de Azul, como hizo el emperador Bao Dai, y a vivir bien, él dice, no, yo voy a mostrar que no estoy exiliado en Pekín y los demás luchan, yo voy a donde están los guerrilleros, ¿no? Y por eso mi interés en poner también la palabra guerrillero en el título.
Se llevaba, por supuesto, él era un príncipe, él tenía sangre real, era un bon vivant, como tú dijiste al principio, Georgina. Entonces se llevaron a cocineros, se llevaron a médicos, se llevaron a soldados vietnamitas y durante un tiempo estuvieron viviendo en la selva. Hay fotos que le sacó Monique a él después de bañarse en un río, es muy curioso, ¿no? Tenían pocas comodidades y sufrieron incluso algún que otro bombardeo de los cazas estadounidenses, pero resultaron al final imbéciles. Fue en ese momento ejemplar en el que, bueno, pues él, insisto, ¿no? Para mí es decisivo en su vida. Podía haber dicho me voy a la Costa Azul y ya está, y decidió unirse a la guerrilla y prestarle su apoyo. Él no podía tolerar que los que le derrocaron le estuvieran insultando, vilipendiando a él y a su esposa. Fue una opción que encaja en su condición, ¿no? En su manera de ser, o lo que él al menos consideraba que era, de que tenía un deber para su país como rey y que él era Camboya. Él era el representante de una monarquía milenaria y no podía abandonar a su país y a su pueblo así por las buenas. Pero claro, es importante tener en cuenta que le habían herido el ego y eso sí que era para él algo que no podía sufrir. Pues bueno, yo creo que el libro, como habrán visto los participantes, es apasionante. No lo he contado todo, ¿eh? No lo he contado todo. Efectivamente, todavía tenemos más cosas para contar, pero lo mismo hay alguna pregunta. No sé, Rafa, si tú tienes la Bueno, no, perdona, pregunta. perdona. Si puedo interrumpir, a mí me gustaría que Georgina contara, no que cantara, que si Rafael quiere, pues también puede hacerlo, ¿no? Que contara las fiestas famosas de Sihanouk en Pekín, a las que ella tuvo la suerte de asistir. Yo no pude asistir, pero ella sí, las fiestas que organizaba el príncipe Sihanouk en su exilio en Pekín. Cuenta, Georgina. Sí, cuenta. Bueno, pues yo la verdad asistí a algunas, a varias, pero eran alucinantes. Para mí, la que más me impactó, evidentemente, porque luego ya las demás pues eran un poco la repetición, fue la primera, ¿no? La primera que yo no tenía, o sea, yo a Sihanouk lo había conocido pues en las conferencias de prensa que daba, hacía desayunos así para algunos periodistas muy pequeñito, tal, pero en alguno de ellos me sorprendió que después del desayuno brindara con champán, porque decía que los franceses pues que también tomaban, que tomaban champán en el desayuno y que eso era una buena forma de empezar el día, ¿no? Pero las fiestas es que era una cosa alucinante, ¿no? Porque ahí pues estaban prácticamente todo el cuerpo diplomático del este, todos los países del este, por supuesto los franceses de la embajada iban muchísimos, pero luego estaban también pues toda la prensa francesa, yo me llevaba muy bien con ellos y entonces pues al fin bueno, lo conocía y me invitaron y tal. Y entonces, pues Sihanouk, de pronto estabas allí tan contento y de pronto cogía el micrófono y empezaba a cantar boleros y se ponía como un loco cantando, pues eso, Bésame mucho o Amapola, pero lo cantaba en un español estupendo. Luego no hablaba una palabra de español, pero las canciones las hacía increíbles. Y se iba paseando por ahí con su micrófono y luego cogía a Monique y se ponía ahí a bailar todo. Bueno, era una cosa espectacular. La verdad es que era muy interesante, ¿no? Porque era un personaje que no sé, tan especial. Es que Sihanouk, yo además después fui con él a Camboya, ¿no? Fui, digamos, 3 o 4 periodistas. Fue el primer encuentro que él tuvo en la selva camboyana, en la zona liberada por los Jemeres, ¿no? Durante la guerra con Vietnam, claro. Y la verdad es que era un personaje muy especial. Y ya digo que en las fiestas te quedabas de piedra, porque claro, ¿qué te vayas a imaginar? Al fin y al cabo, pues era un jefe de Estado, porque allí era el presidente de Kampuchea Democrática exilado en Pekín. Y vivíamos en un momento de una rigidez tan brutal en China que lo que menos te esperabas era
Pues una fiesta en la que corría el champán, porque claro, evidentemente los franceses, primero había champán de Francia y luego de Europa del Este le mandaban también, todos esos le mandaban todo tipo, o sea, todo el que iba invitado, pues siempre le mandaba una caja de vino, una caja de champán, en fin. La fiesta escorría de alcohol con ganas. Y luego encima, él cantando como un loco, bailando por allí, o sea, le acaba, bueno, alucinante. O sea, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Ese era nuestro personaje, así era nuestro Ese era personaje. nuestro personaje. O sea, un personaje alucinante, ¿no? Alucinante. Bueno, la verdad es que el tiempo ha pasado volando. A mí se me ha hecho muy corto y sobre todo ha sido muy interesante este repaso histórico. No hay buenas respuestas sin buenas preguntas y aquí pues hemos tenido las dos. O sea que realmente os lo quiero agradecer porque ha sido un repaso no solamente de la vida de Sihanouk, sino ese contexto en el que vivió, ¿no? Que ha sido, yo creo que para la gente que no conozca el sudeste asiático y ese periodo, yo creo que ha sido muy, muy interesante y desde luego anima a leer el libro porque yo creo que más de uno lo va a comenzar esta noche. Hemos tenido muchos comentarios dando las gracias y felicitando por esta conferencia tan interesante. Como nos hemos pasado ya de tiempo, bueno, yo si acaso leeré una pregunta de Luis de Pablos y yo haré una así para terminar, que si no la hago también ahora, pero la puedes contestar si prefieres, Josep, la última. Y la mía sería, ¿a qué personaje actual, ya que has comentado que es un personaje novelesco y en fin, todo lo que has comentado de él, ¿a qué personaje actual equivaldría más o menos a Sihanouk en la actualidad? Y Luis de Pablos nos dice que recuerda una entrevista al príncipe Sihanouk en el diario Madrid a finales de los 60, finales de los 60, principios de los 70, en el que se enorgullecía de que la mayor producción de su país eran los niños. Y también exponía que aunque los Khmer Rojos le atacaran, daría con gusto su vida por la independencia de Camboya. Si puedes comentar algo sobre estos dos temas, ¿no? El decir que, bueno, pues que Camboya era casi la fábrica de producir niños y esta relación que, bueno, yo creo que ya lo has comentado también bastante, ¿no? La relación con los Khmer Rojos. No sé si puedes comentar algo al Y respecto. bueno, son las partes estas un poco negras de Sihanouk, ¿no? No solo decía eso, sino que decía que él contribuía enormemente al crecimiento de niños, o sea, a que hubiera niños, más niños de lo normal en Camboya, porque él presumía, presumía de, pues eso, de playboy y además estaba bien visto que un rey como él pues tuviera múltiples concubinas y que bueno, pues o sea, el Palacio Real era un desfile de modelos aquello, ¿no? Y eso me lo contó la chica esta que estuvo viviendo ahí durante mucho tiempo, que yo sospecho que ella estuvo enamorada del príncipe en algún tiempo porque me hablaba a la vez con gran respeto, pero diciendo es que es un sádico, ¿no? O sea, yo pienso, bueno, tú has estado enamorada, no te ha hecho caso y ahora reconoces que tiene mucha humanidad, pero también dices que es un sádico, ¿no? Entonces él decía eso, decía, no, yo estoy contribuyendo a la natalidad de este país. O sea, son anécdotas del lado oscuro del rey, ¿no? En cuanto a lo que tú me dices, perdona, ¿cuál era la cuestión de los Khmer Rojos? Yo creo Bueno, que sí, que estaría dispuesto, decía. tal vez ahí hay ¿Perdona, algo de Georgina? confusión en la pregunta, porque los Khmeres Rojos van de, o sea, si se refiere al régimen, el régimen es del 75 al 79. Entonces, a lo mejor hay Sí. se ha olvidado un poco de la pregunta. Se referiría a lo mejor a los Khmeres, sin que fuesen Khmeres Rojos, al régimen Khmer. No, he sido yo el que he sido yo el que ha añadido lo de los Khmeres Rojos. Ha sido una confusión mía. Y ya lo último, esto, ¿a qué personaje actual tendría equivalencia a Sihanouk?
Bueno, yo me voy a salir diplomáticamente por la tangente de esta pregunta diciéndote, sí, porque ahora hay tantos personajes, o sea, fíjate tú el Boris Johnson, por favor, fíjate tú el Donald Trump, por favor, o sea, el Víctor Orbán, por favor, o sea, son gente que son de otra época, son gente por favor, no, yo no digo como comparación a ellos, sino personajes que dices, pero bueno, ¿qué está pasando en el mundo, no? Pero yo te decía que me voy a salir por la tangente porque hay también una referencia que hago en el libro a Oriana Fallaci, la famosa entrevistadora de aquella época, que quizá muchos pues ya la tengan olvidada, pero en aquel tiempo era una auténtica referencia, que ella también se fue a entrevistar a Sihanouk y publicó un libro sobre eso, ¿no? Un pequeño libro de entrevistas en las que había una con el príncipe. Y ella decía, he ido yo a entrevistar a este príncipe con unas ganas de atacarle y de decir, bueno, pero ¿usted quién es? ¿Usted qué pinta en este mundo? ¿Se cree que usted es Dios? ¿Se toma usted tan en serio? Y ella dijo, yo iba con este ánimo a entrevistarle y me quedé fascinado. Es lo que decía yo, ¿no? Que todo el mundo al final decía, oye, pues este chico, fíjate qué divertido, qué humano, qué cariñoso. Y ella decía, una de las cosas que me ha gustado más de Sihanouk, de hablar con él, es que no hay personajes como él. Y Oriana Fallaci lo que hacía era precisamente entrevistar a gente y entrevistaba a todos. Y todo el mundo quería que Oriana Fallaci la entrevistara, porque era una gran entrevistadora y una gran periodista. Y decía, es que no hay personajes como él. Y eso es lo que me ha parecido más fascinante. Aunque tenga no sé qué de niño y que tenga esa manera de ser que tan cómica, a pesar de todo eso, no hay personajes como él. No sé si eso contesta a tu pregunta o me he salido por la tangente, pero es que es muy difícil compararle con personajes de ahora, porque también ahora, hombre, no sé, las circunstancias son distintas y tal, ¿no? Sí, yo creo que Sihanouk no es un personaje de esta época. Sihanouk es un personaje de la época que vivió, pero un personaje único, porque es que era fascinante, simplemente fascinante. Y todas las personas, todo el mundo que lo conocía, pues al final llegaba a la conclusión de que era un señor fascinante, ¿no? Yo me acuerdo en ese viaje que os comento, que fui con él a Camboya. Entonces ahí le recibió toda la plana mayor de los Jemeres Rojos, que es Sampán y en Sarí y tal. Y entonces le veías a él, ¿no? Que le habían hecho un pasillo así en la selva para entrar, ¿no? Negociando. Y era una cosa impresionante, cómo era capaz, porque claro, en Pekín le veías como un exilado, ¿no? Él decía muchas veces que se sentía preso en China, o sea, que quería mucho a los chinos, pero tenía esa sensación de estar medio preso en su palacio de Pekín, ¿no? Pero en la selva y en Battambang, cerca de Battambang y tal, pues es que le veías en su salsa, o sea, y veías a los Jemeres Rojos que tú pensabas que eran malos malísimos y todos, pues es que un poco más y como decía Josep, se ponían allí a adorarle porque sentían que él era Camboya, es que Norodom era Camboya, entonces era un personaje de aquella época. Yo creo que no podría existir un personaje así hoy. Bueno, pues ya lo que hay que hacer es leer el libro, así que animamos a todos a leerlo y a seguir disfrutando de este personaje tan desconocido y yo creo que es un acierto el poder recuperarlo. Así que nada, muchísimas gracias a Josep, a Georgina y quiero dar también las gracias a Ramón Vilaró, que está por ahí entre los que nos siguen, porque ha sido un poco el artífice también de que podamos hacer esta charla hoy. Así que a Ramón un abrazo también. Y nada, muchísimas gracias. Nos despedimos del Departamento de Política y Sociedad en estas conferencias de julio. Volveremos en septiembre, o sea que terminamos para nosotros, desde luego, con
un broche de oro porque ha sido realmente interesante, apasionante y amena esta charla y hablar de este libro que yo creo que merece la pena leer y seguir. Así que nada, un abrazo a los dos, exacto. Yo no voy a hacer propaganda. Es que hay que hacer propaganda, pero es un libro fantástico, hay que leerlo. Bueno, dentro de los problemas de distribución que hay siempre cuando uno escribe un libro, al menos está en Amazon. Y ahora estoy intentando a ver si el Corte Inglés lo puede distribuir. Pero al menos en Amazon seguro que está y ahí pues se puede comprar. Perfecto. Y muchas gracias, por cierto, Rafa, muchas gracias a ti y muchas gracias a Casa Asia por esta oportunidad. Ramón Vilaró, efectivamente, un gran conocedor de Asia porque él estuvo ahí mucho tiempo, uno de nuestros maestros porque es un tipo extraordinario. Él fue el que sugirió esta presentación y entonces pues también yo le agradezco a él, a ti, Rafael, y a Casa Asia y a todos los que me han ayudado pues esta fantástica oportunidad. Qué lástima que no podamos hacerlo ahí en vivo y charlar con la gente de una forma más estrecha, pero bueno, las circunstancias son estas, pero yo creo que ha sido una ocasión que te agradezco sinceramente, muy interesante para mí poder explicar todas estas batallitas. Muchas gracias también de mi parte, Rafa, gracias también, Josep, y a todos un feliz verano. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.